Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por atender a esta rueda de prensa convocada de urgencia por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Bueno, acabamos de asistir hoy a un espectáculo de la izquierda en estas Cortes que ha dejado muy claro en qué están centrados. Lo que están centrados es en hacer ruido y en no hablar de temas que mejoran la vida de los aragoneses, en adoptar políticas que contribuyan a mejorar la vida de los aragoneses. Están instalados y han decidido elegir hacer ruido en vez de trabajar para mejorar la vida de los aragoneses. Es su decisión. Lo cierto es que se quejan del uso del artículo 240, un artículo que está en el reglamento de estas Cortes, perfectamente recogido, perfectamente conocido por todas las partes, especialmente por ellos cuando estaban en el Gobierno. Porque lo han utilizado en numerosas ocasiones, en numerosísimas ocasiones. Y, de hecho, se quejan de que el Gobierno ha venido a utilizar el 240 y no dejándoles hablar. Bueno, es que no es eso. He venido a hablar del tema que quieren ellos. El Gobierno ha tomado la iniciativa. Jorge Azcón ha tomado la iniciativa para hablar de un tema que está, evidentemente, en los medios de comunicación, que tiene poco efecto práctico en los derechos y garantías de los aragoneses. Sí que es cierto que inflama a la sociedad y por eso es un tema peligroso, pero desde luego no quieren hablar de los problemas reales que tienen los aragoneses y mucho menos no quieren trabajar por solucionar. Hay un informe de estas Cortes de Aragón, de la letrada mayor de las Cortes de Aragón, de la legislatura pasada, en el que dice que el artículo 240, cuando se usa, que es una prerrogativa del Gobierno, evidentemente no se puede meter otras comparecencias sobre el misma cuestión. Esto lo ha usado el Gobierno de Javier Lambán en varias ocasiones y especialmente aquella del informe que se refieren lo utilizó el Gobierno de Javier Lambán queriendo quitar tiempo a la oposición para hablar de un tema tan grave como era el COVID. Les recuerdo que en Aragón hubo miles de muertos con el COVID, especialmente en residencias, y que no se ha investigado aquel detalle. Detalle importante, miles de muertos especialmente en residencias y que ha quedado sin investigar y sin profundizar. Y además en Aragón tuvimos una ola más. Pues en aquella ocasión tan importante le pareció al señor Lambán que quería callar a la oposición y no darle el tiempo que merecían para un cara a cara, un tema tan importante como decimos el COVID, que dejó miles de muertos en Aragón, una de las comunidades que más muertos tuvo, especialmente en residencias, como digo, y que no se ha investigado aquello, y que además tuvimos en Aragón por el error de gestión del Gobierno de Javier Lambán, una ola más que el resto de comunidades. A cambio, el presidente Azcón lo que ha querido es ejercer su responsabilidad y venir a hablar de un tema en estas Cortes. No rehúye el debate. No es la primera vez que viene. El presidente Azcón ha venido ya en numerosas y reiteradas ocasiones a hablar de los problemas que preocupan a los aragoneses y no exclusivamente a darle el ruido que está buscando la oposición para no trabajar en los problemas de que preocupan a los aragoneses y que ocupan y que evidentemente afectan a los aragoneses. Lo que nunca había ocurrido en estas Cortes de Aragón es que los representantes de los aragoneses, en este caso de la izquierda, renunciaran a hacer su trabajo. Han pretendido hacer un pleno monográfico encubierto en fraude de ley y, evidentemente, estas Cortes tienen muchos debates, muchos temas pendientes que afectan a los aragoneses para debatir y para trabajar, y si la izquierda quiere renunciar a trabajar y a debatir sobre los problemas reales que afectan a los aragoneses, este grupo parlamentario, desde luego, los pone sobre la mesa y vamos a debatir y vamos a trabajar para solucionar y mejorar la vida de los aragoneses. La crispación y los muros se instalan también en este Parlamento por decisión y acción de esta izquierda cada vez más radicalizada, que carece de ningún tipo de proyecto ni de propuesta política para Aragón. He de recordarles que cuando la izquierda gobierna pretenden jugar con unas reglas y cuando están en la oposición quieren jugar con otras distintas, ¿no? Las mismas reglas se aplican siempre a todos y esto es lo que la izquierda no soporta y por eso cuando la izquierda está en la oposición tensiona y hace ruido en las Cortes de Aragón para que no se hable de los problemas que realmente preocupan y afectan a los aragoneses. Bueno, es su responsabilidad, ellos verán.
La realidad es que no les interesa hablar ni de la igualdad ni en realidad de la inmigración, solo quieren hablar de Vox. Es lo único que les importa, hablar de Vox y no hablar de los problemas de los aragoneses. Bueno, pues evidentemente esto desde el Partido Popular en estas Cortes no lo vamos a permitir. Vamos a hablar de los problemas que tienen los aragoneses, también de la inmigración, que efectivamente vamos a hablar de la inmigración, un tema que efectivamente afecta a los aragoneses. Pero también vamos a hablar de la petición del cupo catalán para que en Cataluña gestionen ellos todos sus impuestos y luego cedan una parte a España. Esto evidentemente no puede ser que no se debata en estas Cortes porque afecta a Aragón y a los aragoneses. El cupo catalán evidentemente es en detrimento del resto de comunidades autónomas de España. Pero vamos a hablar también del corredor cantábrico mediterráneo. Vamos a hablar de la paralización de los intereses de los independentistas en la puesta en marcha de la Agencia de la Salud Pública a la que aspira Zaragoza. De esto no les interesa hablar a la izquierda y al Partido Socialista. Vamos a hablar de los problemas de seguridad en las prisiones. El otro día, en una prisión, mataron a un cocinero y aquí ha habido muchos incidentes en la cárcel de Zuera. Y de esto hay que hablar porque afecta también a un colectivo como son los funcionarios de prisiones. Y necesitan que hablemos y quieren que hablemos de este problema para que se debata, porque de lo que no se habla no ocurre. Y lo que ha hecho hoy la oposición, como verán, ante estos problemas que evidentemente afectan a Aragón y que de los que no quieren hablar, es de vergüenza ajena. Tienen una responsabilidad con los aragoneses y se niegan a ejercerla. Han renunciado a hacer la oposición para tratar de hablar de los verdaderos problemas que afectan a los aragoneses. Esto no había ocurrido nunca antes en las Cortes. Los que hablaban de rodillos y apisonadoras, al final es el juego de la democracia. Lo que pasa es que cuando no tienen la mayoría, como no tienen la mayoría, lo que buscan es hacer ruido y no hablar de los problemas de los aragoneses para que no quede en evidencia su incapacidad en la gestión cuando estaban en el gobierno y su incapacidad en la oposición ahora que están en la oposición. Ya decimos desde el Grupo Popular, decimos que basta ya. Basta ya de esta crispación que está llevando la izquierda más radical a que no se hable en estas Cortes de los problemas que realmente preocupan a los aragoneses. Son responsables de la crispación y son responsables de los muros que están también tratando de construir en estas Cortes de Aragón. Frente a su ruido y frente a su pasividad en la gestión, nosotros tratamos trabajo, aportamos trabajo y temas que tratar y debatir en estas Cortes. Por cierto, se ha hecho una reflexión que se ha vetado la comparecencia del vicepresidente. No se ha vetado ninguna comparecencia del vicepresidente en el pleno de la próxima semana. Simplemente el Partido Socialista ha decidido no activar la comparecencia que tienen ellos registrada para este efecto porque lo que querían era hacer un monográfico encubierto en fraude de ley y no hablar de más que de lo que a ellos les interesa, de Vox. Y no han querido activar la comparecencia del vicepresidente, pero es una decisión del Partido Socialista. Ya saben, esto de aquello de soplar y sorber, ¿verdad? No puede ser. Y lo que han querido, como decía, es camuflar en fraude de ley un pleno monográfico y no hablar más que de Vox y renunciar a hacer su trabajo como oposición para hablar de los verdaderos problemas y derechos que afectan a los aragoneses y que evidentemente el Partido Popular le respondemos con propuestas, con trabajo y con temas que trabajar y que debatir en estas Cortes. Si tienen cualquier cuestión o si quieren, por supuesto, el informe de estas Cortes, que es que al final que fija la doctrina respecto al uso del 240, estaré encantado de poder facilitárselo. Muchas gracias.